Buenos días, queridos alumnos. Hoy iniciamos el bloque número 2, que trata precisamente de cómo se crea una ley en nuestro país. Recordarás que en el primer bloque estudiamos cuáles son las fuentes formales del derecho y recordarás que entre ellas se encuentra la ley y la costumbre. Es muy importante tener en claro esta distinción entre ambas cuestiones, dado que derivan precisamente en dos sistemas jurídicos. Primero, el que está basado en el derecho escrito y el que está sustentado en la costumbre, o llamado también derecho consuetudinario. Le damos mayor relevancia al primero por su importancia y su presencia en el mundo, ya que por la seguridad jurídica que representa la ley, cuenta esta para hacerse con un proceso definido para hacerse, insistimos, además de ser un proceso totalmente sistemático y preciso, lo que facilita su aplicación y estudio. El segundo, al contrario, es decir, el derecho consuetudinario, no cuenta con una formulación precisa y es normalmente espontáneo. Como bien intuyes, nuestro país se rige por el derecho escrito y por tal motivo preparamos esto para este bloque. En las siguientes páginas vas a aprender qué es la ley y cuáles son sus características. Tratarás de identificar que su origen no es un simple hecho que se puede dar de manera accidental, es decir, como por obra de magia, es decir, aparece una ley, pues para crearlas debe seguirse un proceso formal que implica una serie de fases debidamente reguladas donde solo intervienen los actores facultados, es decir, las personas que están precisamente autorizadas de manera constitucional para hacer leyes. Lo anterior es muy importante, dado que te permitirá conocer las características de la ley para cumplirla y hacerla valer en tu vida privada, social, económica, política. Y además vas a adquirir las bases para argumentar qué implica la creación de nuevas leyes y las consecuencias que generan en tu comunidad. Así que ves prestando mucha atención para que realices las actividades que se van a realizar en este bloque, pues con mucho entusiasmo. Para empezar vamos a tratar de reflexionar. ¿Por qué será necesario seguir un procedimiento formal para crear la norma? ¿Habrá en esta comunidad donde tú vives normas escritas que tú debes de cumplir o se rigen por la costumbre? Bien, empecemos por ver qué es la ley. La palabra ley proviene del latín lex o legis. En sentido amplio, se refiere a toda norma jurídica que emana del poder público. En sentido estricto, es la norma jurídica creada por el poder legislativo. ¿Sabías tú acaso que la primera ley importante del derecho romano que se conoce es la ley de las 12 tablas, creada en 451 a.C.? Esta codificación de las bases de los derechos públicos y privados de la antigua Roma es considerado como una victoria para los plebeyos. Según la leyenda, las tablas se quemaron durante la invasión de los galos en el año 390 a.C. México sigue la tradición del derecho escrito, por lo que la legislación es la más importante de sus fuentes formales. Eduardo García Maínez, académico, jurista y filósofo del derecho mexicano, gran estudioso, define la legislación como el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general a las que se da el nombre específico de leyes. El hecho de seguir un determinado proceso para crear la ley parte del supuesto de que el derecho debe emanar de la voluntad del pueblo. Esto está precisamente establecido en la Constitución, que es expresada a través de sus representantes, los legisladores, que son, en el caso de nuestro país, los diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión y que elegimos mediante nuestro voto cuando se lleva a cabo el proceso electoral. ¿Sabías tú que la legislación, tal y como la conocemos hoy, es decir,
Como proceso de elaboración de leyes encomendado a determinados órganos, adelante vas a ver cuáles son y cómo funcionan, es producto de los movimientos políticos democráticos del fines del siglo XVIII, como la Declaración de Independencia de 1776 y la Constitución de Estados Unidos de América, creada en 1787, así como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de París de 1789 y las Constituciones de 1791, 1793, 1795 y 1799 en Francia. ¿Te has dado cuenta de algo? Para crear normas, entonces, es necesario poseer la facultad para hacerlo. No cualquier persona puede hacer una ley. Es decir, contar con la capacidad, aptitud y derecho para hacerlo. Estos requisitos indispensables brindan certeza y seguridad jurídica para todos, pues impiden que se emitan leyes arbitrarias en perjuicio de los ciudadanos. ¿Cuáles son las características de la ley? Primero, son generales, son obligatorias y son irretroactivas. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de generalidad, esta consiste en que sus disposiciones deben aplicarse a todos y cada uno de los individuos que se ubiquen en la conducta descrita por la ley sin distinción. Es decir, se aplican a quienes hacen lo que dice esa norma. La obligatoriedad significa que debe cumplirse cabalmente el contenido de la ley y, de no ser así, puede sancionarse a los infractores. El Estado, que cuenta con todo un aparato para hacerla valer, tiene la facultad de imponer su cumplimiento con el fin de mantener el orden social. Esto se conoce como coercibilidad. Recuerda que el Estado tiene a través de su estructura orgánica tribunales, policía judicial, ministerios públicos, juzgados, que son precisamente los que se encargan de aplicar la ley y también de hacerla valer. Y la tercera característica, que es la de irretroactibilidad, quiere decir que por principio de seguridad jurídica no puede aplicarse retroactivamente hacia actos que realizaste en el pasado la ley en perjuicio de alguien y sí puede aplicarse cuando representa algún beneficio para ti. Es decir, esa retroactividad solo opera en tu beneficio, pero no en tu perjuicio como ciudadano. Esta característica está totalmente contenida en el primer párrafo del artículo 14 de nuestra Constitución, que dispone que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Te has dado cuenta que las normas son creadas para regular entonces conductas específicas y deben cumplirse para la convivencia entre las personas sea más armónica? Cuando las normas no se cumplen, se puede entonces sancionar al infractor.